Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Si están mirando lo que tengo aquí en la mesa, ya saben de qué se trata este video. Por supuesto, Sega Genesis o Mega Drive, depende de dónde me estén mirando. Pero no vamos a hacer un review sobre la consola. Eso ya lo hice en uno de los primeros videos del canal. Y la verdad es que no es un muy buen video, así que en un futuro lo voy a hacer de nuevo. Esta vez la cosa es un poquito diferente. Hice una encuesta a la comunidad de retro video gamers en mi Instagram. Dicho sea de paso, si no me seguís en Instagram, te invito a que me sigas, para que me den su opinión sobre cuál es o cuáles son los mejores juegos que se hicieron para esta consola. Y muchísimas gracias, he recibido más de 215 respuestas, creo que fueron 218, lo que terminó en una adorable lista de 35 juegos. Y la verdad es que no quería que este video se base en el top 10 de juegos más vendidos o de juegos más conocidos o de juegos preferidos de Damián. Me pareció que estaba bueno darle un toque diferente y que sean ustedes, los que me bancan a mí, los que bancan este canal, quienes digan, che, para mí este juego tiene que estar en la lista. Y les digo, de todos los juegos que me enviaron no he dejado ninguno afuera. La lista, como dije, va con 35 juegos. Dado que es bastante extenso, voy a tratar de hacer que estos fluya bastante rápido. Sinceramente no quería hacer un video de más de 10 minutos, pero meter 35 juegos en un video de 10 minutos creo que va a ser difícil, con lo cual no me quiero extender de más de 15 minutos. Si veo que se extiende, voy a hacer este video en parte 1 y parte 2. Como todavía no empecé a trabajar en el contenido, no sé qué es lo que va a pasar. Capaz metemos los 35 juegos en 15 minutos, capaz que no. Pero en el peor de los casos, los interesados tendrán que esperar la parte 2. Y la verdad es que me parece bien interesante el hecho de que sean ustedes los que están mencionando los juegos esta vez, porque algunas personas viendo este video pueden de repente encontrarse con títulos que no conocían, y debo reconocer que me pasó con dos títulos que me mandaron, no los conocía. O que simplemente personas los conocían pero los tenían olvidados y van a despertar un poco esa nostalgia, que es lo que a mí me gusta promover con mi canal. Así que dicho eso, mis queridos amigos, si tienen ganas de ver una hermosa lista de juegos de Sega Genesis, este no está incluido, pero lo puse acá porque me gusta mucho. Ya se la saben, acompáñenme. Comenzamos entonces con Beyond Oasis. Lanzado en 1994, fue desarrollado por Ancient y publicado por Sega. Este RPG de acción nos pone en la piel de Ali, un muchacho que encuentra un brazalete mágico y debe enfrentarse al malvado Agito para salvar a su reino. El juego cuenta con 5 niveles principales llenos de acertijos, algunas complejidades, enemigos y jefes bastante duros. Como dato curioso te cuento que la música de este juego, que por cierto está buenísima, fue compuesta por el legendario Yuzo Koshiro, quien también estuvo involucrado en las músicas de Streets of Rage y La Venganza de Shinobi. Seguimos con FIFA 97 Gold Edition, lanzado en 1996 por Electronic Arts. ¿Qué te puedo decir? Es un jueguito de fútbol donde el objetivo es meter goles y ganar. En esta edición, y cabe destacar, los jugadores estrella, a mi criterio por lo menos, eran Ronaldo y el grosso de Batistuta. Y como dato curioso te cuento que si al momento de hacer el gol tocabas cualquiera de los 3 botones de acción del control, la tribuna siempre hacía algo diferente, como cambiar de canto o golpear tambores. Ahora tenemos la joya de Echo the Dolphin, lanzado en 1992. Echo the Dolphin fue desarrollado por Nova Trade International y publicado por Sega. En este caso controlamos a Echo, un delfín que busca salvar a su familia y enfrentarse al enemigo extraterrestre Vortex Queen. El juego tiene 25 niveles llenos de trampas submarinas y desafíos. Como dato curioso te cuento, y esto fue confirmado por sus creadores, que la historia de este juego fue fuertemente influenciada por teorías extraterrestres. Ahora pasamos a Splatterhouse 3, lanzado en 1993. Este juego fue desarrollado por Namco. Aquí controlamos a Rick, quien debe salvar a su esposa Jennifer y a su hijo David de monstruos liderados por el Dark One. El juego incluye 6 niveles, cada uno con múltiples rutas, y es que aquí viene el dato curioso, ya que dependiendo de tus decisiones, el juego tiene varios finales alternativos. Ahora pasamos a Vector Man, lanzado en 1995, fue desarrollado por Blue Sky Software. Aquí controlamos a Vector Man, un robot que debe detener al malvado Warhead, una inteligencia artificial descontrolada. El juego tiene 16 niveles llenos de acción y plataformas. Como dato curioso, fue uno de los primeros juegos en usar gráficos similares al CGI en la Genesis. Ahora pasamos a Vector Man 2, que es nada menos que por supuesto la secuela de Vector Man. Aquí luchamos contra insectos alienígenas liderados por Black Widow Queen. En este caso el juego tiene 22 niveles, incluyendo secciones de exploración y combate. Curiosamente, la dificultad del juego aumentó muchísimo con respecto a su predecesor. Ahora le llega el turno a Comix Zone, lanzado en 1995, fue desarrollado por Sega Technical Institute. Controlamos en este caso a Sketch Turner, un dibujante atrapado en su propio cómic, enfrentándose al villano Mortus. El juego incluye 6 niveles, todos diseñados como viñetas de cómic, bastante colorido y dinámico. Como dato curioso te cuento que este juego fue considerado como uno de los juegos más creativos de la Genesis. Seguimos con Boogerman, lanzado en 1994.
Boogerman A Pick and Fly Adventure fue desarrollado por Interplay. En este caso controlamos a Snooty Ragsdale, también conocido como Boogerman, quien debe enfrentarse al villano Boogermeister para salvar al mundo. El juego tiene 20 niveles llenos de humor escatológico. Como dato curioso te cuento que el personaje tiene como armas principales el lanzamiento de mocos y eruptar. Pasamos a Doom Troopers, lanzado en 1995. Doom Troopers fue desarrollado por Adrenaline Entertainment. En este juego controlamos a Mitch Hunter y Max Steiner, dos soldados que luchan contra el líder demoníaco Dark Legion. En este caso el juego tiene 8 niveles llenos de acción y enemigos bastante duros. Como dato curioso te cuento que la violencia explícita de este juego causó controversia en varios países. Ahora es el turno de Garfield, lanzado en 1995. Este juego fue desarrollado específicamente por Sega. Garfield debe enfrentarse a Glitch, un monstruo creado accidentalmente, y escapar de un televisor encantado. Una trama que definitivamente da que hablar, pero hey, cuando éramos chiquitos eso estaba muy bueno. Con 7 niveles súper coloridos y entretenidos, Garfield forma parte de la elección de la comunidad. Ahora pasamos al Pato Lucas en Hollywood, lanzado en 1995 por Prove Entertainment. Este juego de plataforma nos pone en el papel del Pato Lucas nada menos, quien busca recuperar películas robadas del villano Yosemite Sam. Con 6 niveles súper coloridos y bastante dinámicos, el juego del Pato Lucas sigue siendo una opción bastante entretenida, y como curiosidad te cuento que si prestas atención puedes encontrar muchas referencias a otros personajes de la Warner. Seguimos con Mercs, lanzado en 1990 y desarrollado por Capcom. Este es un shooter de desplazamiento vertical donde controlamos a un soldado de élite en una misión de rescate. El juego tiene 7 niveles llenos de tanques, helicópteros, soldados, aviones y muchas cosas más que no nos quieren tratar para nada bien. Y por si no lo sabías, este es un spin-off de Commando, un clásico de los arcades de los 80. Ahora le llega el turno a Road Rash 2, un juegazo lanzado en 1992, mezcla carreras de motos con peleas callejeras. En este título no solo tenés que ir rápido, sino que también tenés que eliminar a tus rivales a las piñas. El juego cuenta con 5 niveles con dificultad creciente, es decir, a medida que avanza el juego se pone más difícil. Y como datito de color te cuento que este es uno de los primeros juegos en incluir pantalla dividida para el modo multijugador. Y como no quisieron dejar afuera el Road Rash 3, acá lo tenemos. Lanzado en 1995, lleva las carreras de motos a un nivel internacional, con pistas de Brasil, Japón y mucho más. El resto es un poco más de lo mismo, ir muy rápido, darle piña, patadas, cadenazos, fierrazos a los demás para ganar. Este fue el último juego de la serie lanzado para Sega Genesis. D-Cap Attack, lanzado en 1991 y desarrollado por Vic Tokai. D-Cap Attack es un juego de plataforma donde controlamos a una momia que usa su cabeza para atacar a enemigos. Por momentos un poquito caricaturesco, por momentos un poquito oscuro, es un juego definitivamente entretenido. Y por si no lo sabías te cuento que originalmente este juego estaba basado en un juego japonés llamado Magical Hat. Le llega el turno a Mega Turrican, un juegazo lanzado en 1994 y desarrollado por Factor 5 o Factor 5. En este juego Brent Maguire lucha contra una amenaza mecánica para salvar al mundo. En palabras más simples, lucha contra un montón de robots. Sus 13 niveles tienen gráficos bastante buenos, una aventura muy entretenida, pero nada le gana a la banda sonora. El datito curioso que te dejo es que originalmente este juego fue desarrollado para Amiga y posteriormente fue adaptado para la Sega Genesis. Y si me lo permiten, este es un infaltable. Mortal Kombat 3 Ultimate, lanzado en 1995 por Midway, es una edición ampliada del Mortal Kombat 3 que incluye más personajes y escenarios. En esta entrega los luchadores se enfrentan a Shao Kahn para salvar a la Tierra. Y ya sabes, ¿qué te voy a decir? Esto es piña, patada, combo, fatality, una cosa impresionante. Después discutimos qué preferimos, si Street Fighter o Mortal Kombat. Y unas 25 personas pidieron agregar el Golden Axe 3, una joya lanzada en 1993 que nos lleva nuevamente al reino de Yuria, donde los héroes luchan contra Damut Hellstrike y sus secuaces. Con 6 niveles llenos de acción, esta entrega introdujo nuevos movimientos y un sistema de rutas alternativas. El dato curioso que te dejo es que este juego fue durante muchísimos años exclusivo de Japón, antes de llegar a otras regiones. Y no sé vos, pero yo tengo miles de recuerdos de volver del colegio, tomar una leche chocolatada y ponerme a jugar Golden Axe. Se une a la lista este clásico de clásicos, el juego de Michael Jackson, lanzado en 1990 por Sega. Moonwalker nos pone en la piel de Michael Jackson, quien usa su música y sus pasos prohibidos para rescatar nenes y derrotar al malvado Mr. Big. Con 5 niveles inspirados en los videos musicales de Michael Jackson, el juego es considerado único en su género. Y el datito curioso que te dejo acá es que tanto las animaciones como el baile fueron supervisados por el propio Michael Jackson. Y sobre el tema de rescatar nenes, no vamos a decir nada. Otra joya de joyas, el Samurai Shodown, lanzado en 1993 por SNK. Aunque creo que no necesita mucha descripción, lo voy a decir. Es un juego de lucha que mezcla armas tradicionales con peleas bien rápidas. Cada luchador tiene habilidades únicas para enfrentarse a Amakusa, que sería el malo principal de este juego. Una de las cosas que más me gustaban de este juego es la barra de furia que aumenta el daño de tus ataques. Seguimos con Dune, la batalla por Arrakis, lanzado en 1993 y desarrollado por Westwood Studios. Dune es un excelente juego de estrategia en tiempo real. Basado en la obra de Frank Herbert, el jugador controla una de las 3 casas en su lucha por controlar el desierto de Arrakis. Y por si no lo sabías, este juego es considerado el precursor del clásico y súper conocido Command & Conquer. Ahora le damos paso a Kadash, lanzado en 1991 por Taito, mezcla elementos de plataforma y RPG. En este juego podés elegir entre 4 personajes con habilidades especiales para salvar al reino de Balrog. Definitivamente un plataformero bien entretenido. Y ahora hablamos
hablamos de Zero Tolerance. Lanzado en 1994 por Tecnopop, Zero Tolerance es un FPS a mi criterio bastante único para la Sega Genesis. Aquí controlás a un equipo de élite que tiene que limpiar una nave espacial de extraterrestres. Con tanto así como 40 niveles llenos de acción, yo te digo que es uno de esos shooters mandatorios para consolas de 16 bits. ¿Y qué te puedo decir de uno de los mejores beat'em up cooperativos que existen? Lanzado en 1993 por Rare, este crossover combina dos franquicias legendarias, Battletoads y Double Dragon. El objetivo es detener a la Dark Queen y a los Shadow Warriors. Con 7 niveles mezcla acción, plataforma, peleas, piñas, patadas, más patadas, y debo reconocer que me trajo bastante dolores de cabeza cuando era chico con pantallas que no podía pasar. Otro que recibió muchos votos fue el Desert Strike, que es un shooter táctico lanzado en 1992 por Electronic Arts. En este juego piloteas un helicóptero Apache en misiones de combate. Inspirado en conflictos reales, incluye 4 campañas llenas de objetivos estratégicos, y a pesar de haber sido todo un éxito comercial, enfrentó bastantes problemas por basarse en la Guerra del Golfo. Continuando con la saga de juegos tácticos de helicópteros, tenemos Urban Strike. Lanzado en 1994, aquí combatimos contra un político corrupto que planea tomar control del país. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y aunque no lo creas, la historia de esta entrega está basada en teorías conspirativas. Seguimos con otro shooter de acción y aventura muy entretenido, lanzado en 1993 por LucasArts. Zombies Ate My Neighbors es un cooperativo donde dos adolescentes deben salvar a sus vecinos de ser comidos por los monstruos. Con la interesante suma de 55 niveles, nos encontramos con un shooter con lindos colores, buena música, una jugabilidad muy amigable y muchas referencias al cine de terror. La curiosidad que te dejo es que este juego fue censurado en Europa para eliminar sangre y violencia gráfica. Aunque no lo creas, es cierto. Otro plataformero del podio es el Earthworm Jim, lanzado en 1994 por Shiny Entertainment. Sigue a una lombriz que obtiene un traje espacial con superpoderes. Con 9 niveles llenos de acción y un humor un poquito raro, es uno de los juegos más icónicos en la Sega Genesis. Como dato curioso, por si no lo sabías, te cuento que este juego fue adaptado a una serie animada. En 1993 llegó Panic on Funkotron, una secuela que cambió el estilo original por un juego de plataformas. En esta entrega, ToeJam y Earl deben capturar a los humanos que invadieron su planeta, encarcelarlos y así poder enviarlos de vuelta al planeta Tierra. Con 17 niveles bastante divertidos, debo reconocer que yo no conocía este juego, nunca lo había jugado, así que me tocó descargar un ROM oficial y totalmente legal para probarlo y sacarme las ganas. Puedo decir que es un juego bastante divertido. Ahora vamos con un grosso de grosos, Contra Hard Corps. Es un clásico run and gun lleno de acción. Lanzado en 1994 por Konami, controlás a un grupo de soldados futuristas que deben detener a Bahamut y salvar al mundo. Y acá sí me gustaría leer sus opiniones sobre qué prefieren, el Contra original o esta versión. Siguiendo con los run and gun, Gunstar Heroes, lanzado en 1993 por Treasure. Este es un shooter cooperativo que sigue a dos hermanos en su lucha contra un imperio malvado. Con 7 niveles bastante coloridos, buen sonido y una acción bastante rápida, digo que puede ser un título bastante atrapante. Leí por ahí y me sorprendió que algunas personas lo comparan con Metal Slug. No sé si estoy de acuerdo con esa afirmación, pero se los cuento nada más. Volviendo al género deportivo, tenemos el International Superstar Soccer, lanzado en 1995 por Konami. ¿Y qué les voy a decir? Hay que meter goles, muchachos. Esta versión del juego incluye ligas ficticias y personalización de equipos. Y como dato curioso puedo contarles que aquí se marcó el inicio de una franquicia que competiría directamente con FIFA en los años siguientes. Y ahora vamos a meter un par de beat'em ups antes del cierre. Así que arrancamos con Streets of Rage, un super clásico lanzado allá en 1991, donde 3 ex policías se enfrentan a Mr. X y su organización criminal. Tiene 8 niveles llenos de pelea, piña, patada, cabezazo, cadenazo, caño, tabla, lo que se te ocurra. Muy entretenido, seguro que lo conoces. Y si bien el juego es excelente, también hay que destacar la banda sonora nuevamente compuesta por Yuzo Koshiro. El anteúltimo juego de este video es otro beat'em up, en este caso Pirates of the Dark Water, lanzado en 1994 y basado en la serie animada del mismo nombre. El jugador puede elegir entre Ren, Tula o Los para embarcarse en una misión para encontrar los 13 Treasures of Rule, que son básicamente artefactos que pueden salvar al mundo del siniestro Dark Water. A lo largo de sus 8 niveles, los héroes se enfrentan a hordas de piratas, criaturas marinas y al malo de los malos, Blood. Para regalarte otro dato curioso, te puedo contar que aunque la serie animada quedó inconclusa, en el juego se cubrieron algunas de las partes que nunca fueron exploradas en televisión. Y finalmente llegamos al gran final con este juegazo de Superman lanzado en 1994 por Sunsoft. El juego comienza con Superman enfrentándose a Doomsday en una batalla épica que culmina con el fin de ambos. Después de esto, el jugador alterna entre diferentes personajes como Steel, Superboy y Eradicator, mientras intentan proteger la metrópolis del caos y descubrir la verdad detrás del cyborg Superman. Con 10 niveles llenos de acción y mucho entretenimiento, el juego es bien conocido por ser bastante fiel a la narrativa del cómic. Bueno, creo que lo logré. Dije que iba a tratar de meter 35 videojuegos en menos de 15 minutos y ahí estamos. Me gustaría que me dejen en los comentarios si les gustan los juegos que están en esta lista. Voy a resaltar, a repetir, estos juegos no están organizados de mejor a peor, ni de más vendido a menos vendido, nada de
de eso. Esta es la lista de juegos preferidos por mi comunidad de suscriptores, o por lo menos aquellos que decidieron participar en la encuesta que yo hice en Instagram. Pero si estás viendo este video y no participaste de esa encuesta, te invito a que dejes en los comentarios si te gusta lo que viste, si agregarías otros juegos, que estoy seguro que sí, porque hay muchísimos más, hay muchos gustos y hay lugar para todo. Y si te gustaría de alguna manera ser productor de próximos videos, seguime en Instagram, que es la forma más fácil de interactuar conmigo, y por supuesto sos bienvenido de dejar mensajes acá. Si este video te gustó, amigo mío, te invito a que dejes un like por acá, que te suscribas por este lado. Cierro diciéndote que mañana, el día que estoy publicando este video, es mi cumpleaños, así que comparte con un like, suscríbete, recomendá mi contenido y nos vemos la próxima.